Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esta oportunidad de compartir. Vamos a compartirlo, hablar de marketing personal y vamos a desarrollar el concepto de lo que es la reingeniería de uno mismo. Y empezando esto directamente, bueno, activémonos un poco donde estamos sentados, tratemos de agilizar nuestra mente. Y si tienen un cafecito a mano, tómenselo, por favor. Estamos aquí disfrutando. Y lo más importante que queremos hacernos hoy, una de nuestras preguntas es: ¿a qué nos debemos enfrentar como líderes? Me imagino que todos en algún momento queremos ser líder de algo. Eh, no necesariamente tiene que ser líder de una empresa o de una institución, sino podemos ser líderes de diferentes formas en nuestra comunidad. ¿Y qué significa ser líder en ese concepto? Es desarrollar una estrategia de marketing personal con mi persona para obtener mejores resultados, para obtener el éxito. Más adelante vamos a ver qué es el éxito y cuál es la definición de éxito desde parte de nuestro concepto, ¿no? Entonces, si ustedes pueden leer, aquí estamos viendo a qué nos debemos enfrentar como líderes. A un nuevo contexto en la empresa, es posible, a las nuevas tecnologías que se están presentando, al nuevo desarrollo de mercados. Por ejemplo, actualmente está cambiando el mercado completamente. Al cambiar los gobiernos, se cambian los mercados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahora hay una iniciativa de ser todo made in USA. Por lo tanto, el mercado, tanto de tecnología como laboral, va a tener un cambio y va a repercutir en la región latinoamericana. Por consiguiente, va a haber nuevos trabajos, la mayoría apuntados a nuevas tecnologías. Se están desarrollando nuevas marcas, por lo tanto, se va a generar un nuevo valor. Vamos a tener nuevas personas involucradas en toda esta era de nuevo desarrollo, y esas nuevas personas, por lo tanto, van a tener que estar capacitadas. Y también tenemos que estar pendientes que vamos a estar ante un nuevo mandato. ¿Qué significa un nuevo mandato? Es tener otras figuras de liderazgo, tanto en la región como a nivel mundial. Entonces, la pregunta que le hago a ustedes es, en este momento, si quieren, si tienen papel y lápiz a mano, es: ¿recuerdan cuántas oportunidades has perdido por no saber cómo afrontarlas? Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes al menos escriba 3 oportunidades que ustedes no aprovecharon en este momento. Si las quieren compartir después en el chat, son bienvenidas y las podemos comentar, pero tómense un minuto para escribir cuáles fueron esas oportunidades no aprovechadas. Ok. Bueno, esto normalmente es muy personal. Cada quien, es importante que se escriba, porque no siempre nosotros lo hacemos en forma consciente. Sí sabemos cuáles fueron las que no aprovechamos, y entonces siempre como que la dejamos en un espacio ahí sideral, y no tomamos conciencia de esas oportunidades no aprovechadas. Entonces, lo que vamos a ver, cómo podemos hacer para aprovechar aquellas oportunidades que van a venir en el futuro, porque las oportunidades son algo así como un tren. Yo estoy esperando el tren, y el tren, estoy en la estación, pero por alguna distracción, por algún motivo, pierdo el tren. Entonces, ese tren no va a volver a pasar, va a venir otro, posiblemente más adelante, y voy a tener que estar atento para montarme en ese tren. Entonces, eso es lo importante de ejercitarnos con algunas técnicas para aprovechar cada vez que nos queremos montar en un tren de un determinado proyecto, de una determinada inquietud. El marketing como tal, se podría decir que es un conjunto de estrategias que normalmente están interrelacionadas.
y persiguen un objetivo fundamental principal. ¿Cuál es ese objetivo fundamental principal? Es satisfacer que la empresa o la organización tenga utilidades. Cualquier otra razón que no le pongamos al marketing es mentira. Fundamentalmente el marketing persigue que una empresa como tal, como una empresa privada, obtenga utilidades con su actividad. Y en definitiva eso es un conjunto de estrategias que van a permitir que esa empresa o esa institución o esa organización tenga éxito. Y obviamente para una empresa privada, el éxito es tener profit, tener ganancias. No existe otra forma de medir cómo es una empresa. La empresa puede ser, brindar otro tipo de beneficios a la comunidad, brindar buenos productos, etcétera, etcétera. Esos son, vamos a decir, factores adicionales. Pero en realidad lo que persigue toda empresa es obtener utilidades. Por lo tanto, el marketing es la estrategia o las estrategias, el conjunto de estrategias que están relacionadas, interrelacionadas. Por ejemplo, publicidad puede ser algún otro tipo de estrategia comprendida dentro del marketing, pero que lleva a la empresa a obtener utilidades. Por lo tanto, eso es el éxito. Dice, la lámina esta se refiere al éxito. La palabra éxito viene de la palabra exit en inglés. O sea, nada más que en español le agregamos la O. Y significa más bien que llegar a algún lado significa la salida a algún lado. Entonces, cada salida nosotros la interpretamos como una entrada a cualquier otro mundo. Y entonces uno tiene que elegir o definir cuál mundo o cómo quiere que ese mundo sea. En algunos hemos jugado, la mayoría de nosotros hemos jugado algún tipo de juego electrónico, me corrigen si no fue así, pero todos pueden recordar este extraño personaje, Mario Bros. O cualquier otro de los juegos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuántas veces hemos pasado los mundos de esos juegos? Si recuerdan, por ejemplo, estábamos hablando de que empezamos a jugar en el primer mundo, y si soy exitoso en el primer mundo, logro pasar todas las barreras y cumplir y lograr todos los premios que hay o tocar todas las cosas que hay dentro del juego, puedo pasar al segundo mundo. Y el segundo mundo, ¿qué viene a ser? Es un mundo más exigente que el primero. Voy a tener más, vamos a decir, escollos, voy a meter más barreras, pero también voy a obtener más premios. Por lo tanto, me tengo que exigir a mí mismo para poder pasar al tercer mundo. Ahora, ¿cómo se llama el lugar por donde yo paso del primer mundo al segundo mundo y al tercer mundo y hacia los mundos sucesivos? Ese lugar se llama exit. Es una puertita que está en la mayoría de los juegos y se llama exit. Por lo tanto, yo me estoy mudando de un mundo a otro donde hay, como dice Ricardo, que es donde hay mayor complejidad. Pero para yo poder pasar a ese mundo, me tengo que entrenar. Si yo no logro pasar ese mundo, ¿qué pasa? Normalmente el juego me devuelve al primer mundo o al mundo anterior. Por lo tanto, yo me tengo que volver a ejercitar para poder desarrollar y avanzar. Por lo tanto, el éxito no es simplemente llegar a la cima de una montaña o simplemente alcanzar. Cuando llegamos a ese punto, se nos abre una puerta con mayores retos. Y por lo tanto, siempre es importante, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional, a nivel como ciudadano, prepararme para esos nuevos retos que vamos a tener en el mundo que se nos viene. Y entonces acá es donde encaja qué es el marketing personal. Entonces, lo que podemos definir es que es
como habíamos definido en la empresa, el marketing personal es un conjunto de técnicas para que yo como persona pueda lograr el éxito. Nuestra vida, como hablábamos en la lámina anterior, está llena de infinitas puertas, ¿no? Donde siempre hay mundos superiores. Entonces va a depender mucho de nuestras aptitudes y actitudes, poder abrirlas y pasar a través de ellas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué son las aptitudes y qué son las actitudes? Las aptitudes son aquellas destrezas, aquellas habilidades con las cuales nosotros nacemos. Esa es nuestra aptitud. Por ejemplo, una persona que mide 1,90 m, 1,95 m, 2 metros, es una persona que es apta para jugar al básquetbol, por ejemplo. No necesariamente es un buen jugador de básquet. ¿Por qué? Porque ¿qué le hace falta a ese individuo para poder ser un buen jugador de básquet? Es la actitud. La actitud a entrenarse, la actitud a aprender, la actitud a desarrollarse, la actitud a mostrarse, la actitud a participar, a jugar en equipo. Ese es el deseo, la garra, el entusiasmo, la fe. Entonces, uno puede nacer con una determinada aptitud, pero si no tiene la actitud, si no fue enseñada, no fue aprendida la actitud, no vamos a poder ser exitosos en ese campo donde tenemos esa aptitud. ¿Correcto? Entonces, tenemos que enfocarnos en cosas de cómo desarrollar esas aptitudes, cómo aprovecharlas y cuáles son las actitudes que debemos enfocarnos para poder tener éxito como individuo, cómo entrenar nuestro marketing personal, cómo hacer nuestro propio branding para ser más exitoso. Proyecto AVA, alto valor añadido. ¿Qué significa alto valor añadido? Significa que es lo que yo puedo hacer, puede ser este año o el año que viene, cuando lo desee, qué es lo que voy a agregar a mi persona. Voy a agregar ¿cómo decirles? Un nuevo conocimiento, voy a agregarle una nueva forma de ver el mundo, voy a enfocarme en algo que siempre he deseado y no lo he cumplido. Es un valor añadido a mi individuo. Eso es un proyecto AVA. El segundo punto es revolución de tu conocimiento. ¿Estoy conforme con lo que yo he aprendido hasta el momento? ¿Me hace falta algo? ¿Me gustaría tener un trabajo donde requiere mayor conocimiento? ¿Cómo puedo entrenarme? Entonces, tengo que enfocarme en eso que quiero lograr y a eso se refiere con revolución del conocimiento. Quiero aprender un nuevo idioma. Quiero aprender a hacer codificación en computación. ¿Qué es lo que debo entrenar de mi conocimiento para tener mayor éxito? En otras palabras, para ser, en definitiva, más feliz. Un trabajo asombroso. ¿Qué significa un trabajo asombroso? Es cómo voy a trabajar en aquello que me va a representar un cambio en mi vida. No significa trabajar más duro solamente, significa trabajar inteligentemente, sacar el provecho. Alguien me está diciendo compromiso. Sí, compromiso contigo mismo, fundamentalmente. Cultura audaz. A mí me gusta ser audaz culturalmente. ¿Qué significa ser audaz culturalmente? Por ejemplo, hoy veo que hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, hay gente de Estados Unidos, hay gente de no sé qué otros lugares, no puedo ver aquí. Pero es conocer otras culturas, saber cómo hay gente de México, por ejemplo, es desarrollarse pensando en alimentar mi conocimiento a través de culturizarme, de la globalización. Es probar otras comidas, probar otros lenguajes, probar otras costumbres, intercambiar opiniones,
¿no? Entonces, esto es ser culturalmente audaz. Hay personas que solamente se quedan con lo que tienen a su alrededor, en su propio barrio, en su propio pueblo, en su propia región. Y las personas que tienen una cultura audaz tienen más oportunidades. Metodología propietaria. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes una metodología propietaria es que tú te crees que eres el dueño de ti mismo, tú te manejas, tú le das el orden a tu cerebro, tu consciente, a tu subconsciente. Mira, yo tengo que hacer esto, esto es mío, yo tengo posesión de esto y por lo tanto yo me voy a autorrecrear, me voy a reimaginar. Eso es tener metodología propietaria. Es decir, este proyecto es mío y por lo tanto, como es mío, yo lo amo, lo desarrollo y lo finalizo. La mayoría de nosotros tenemos entusiasmos diferentes. Cuando ustedes quieren recrearse a sí mismos, tienen que enamorarse de ustedes mismos y enamorarse del proyecto que quieren hacer. Eso es súper, súper importante, tener metodología propietaria. Trabajos que merezcan la pena pagarte. Es decir, todos aquellos trabajos, todos los trabajos merecen ser pagados, pero hay algunos trabajos que podemos hacer, llamémosle extras, que nos van a permitir tener ingresos adicionales, como aquellos trabajos que producen ingresos residuales y nos permiten darnos nuestros gustos. Entonces tenemos que investigar qué otras cosas podemos hacer, aparte del trabajo que puede ser como empleado, como entrepreneur, como dueño de una pequeña empresa, como dueño de una gran empresa. ¿Qué otro trabajo podemos hacer que sean bien redituables y que podemos aprovechar? Por lo tanto, tenemos que, en medio de todo esto que nos está pasando desde el año pasado hasta ahora, lo del COVID y algunas otras cosas que han sucedido en el mundo, cómo nos podemos reimaginar para este 2021. Yo no estoy pensando en el 2022 ni en el 2023, sino qué es lo que nos podemos reimaginar hoy para este año. Y entonces vamos a pasar, y esto es importante que lo escriban. ¿Por qué? Porque eso se lo van a guardar ustedes y lo van a revisar en diciembre, el 31 de diciembre o el 1 de enero, o los primeros días de enero lo van a volver a revisar y van a decir, esto lo cumplí o me quedó por cumplir y lo tengo que cambiar, pero es importante que lo escriban. Entonces, ¿qué valor añadido a tu persona vas a tener este año? El siguiente es, ¿qué me propongo aprender? ¿Qué cosa nueva me propongo aprender este año? ¿En qué voy a trabajar duro hasta lograrlo? ¿Cómo lo voy a hacer? No, esas son las primeras tres. Y después pasamos a las siguientes tres. Cultura audaz. ¿Qué desafío cultural me propongo hacer? Algunos ya lo pusieron, pero por ejemplo, les doy un ejemplo. Un viaje, un idioma, un nuevo amigo. Cuando digo un nuevo amigo, no el nuevo amigo que está a una cuadra de distancia, sino decir, bueno, voy a hacerme un amigo en Corea o en Turquía o en Rusia. La oportunidad la tenemos ahora con los medios digitales. Entonces, eso me va a permitir tener un desafío cultural. Tratar de conversar, así sea en mi medio inglés o en mi medio español o en mi medio francés, pero tratar de conversar y tener un desafío cultural. Metodología propietaria. Me voy a adueñar de algo en forma de conquista, un nuevo hábito. Y ahorita vamos a hablar de cómo se manejan los hábitos. Y trabajo que merezca la pena pagarte. ¿Qué trabajo extra voy a hacer? ¿Qué tipo de negocio? Algo que represente un ingreso adicional o residual. Es decir, tengo un ingreso adicional que me va a permitir darme algún gusto. Ese gusto puede ser viajar, puede ser comprarte algo o puede ser aprender algo nuevo. Cuando hablábamos de la actitud, si recuerdan hace un momento, el 90% de
los grandes líderes que conocemos y que hemos conocido, el 90% siempre ha sido actitud. El resto son detalles. Es decir, el aprendizaje se puede lograr teniendo actitud. El liderazgo se puede lograr teniendo actitud. Tener un mejor trabajo se consigue teniendo actitud. Si no tienes actitud, no vas a tener éxito. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una actitud siempre positiva, mirando hacia adelante, enfocándonos en cómo mejorar como individuos para brindar lo mejor de nosotros, primero para nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. Y después, por lo tanto, proyectar eso en nuestra comunidad. Cuando nosotros proyectamos eso en nuestra comunidad, llámese trabajo, estudio, el ambiente donde vivimos, eso se nos devuelve en oportunidades. Entonces, cuando uno dice, hey, y esa persona, ese tipo, esa chica, ¿por qué tiene tanta suerte? Normalmente la suerte, como la conocemos coloquialmente, es decir, bueno, compré un billete de lotería y me gané la lotería. Bueno, al menos tienes que haber trabajado para ganarte $1 y haber ido al kiosco o al supermercado y comprar el billete de lotería. Por lo menos tienes que haber hecho un esfuerzo. Pero la suerte, como la conocemos en la actualidad, se desprende de todo el esfuerzo que tú hiciste hasta llegar al éxito. Por lo tanto, la suerte tiene algo muy oculto, que es como un iceberg. La mayor parte del iceberg está escondida debajo del nivel del mar y no la puedes ver. Entonces solamente vemos cuando alguna persona se destaca, pero no vemos que ha pasado 6, 7 o 10 años trabajando duro en un proyecto hasta que logró el éxito. Dice, ¡ay, qué suerte tiene esa persona! Entonces, gran parte de la suerte es la actitud y el trabajo duro, obviamente. Acá de nuevo, no sé si conocen a este personaje, el famoso pirata. Dice, ¿cómo cambiar tu vida? Es cambiar tu actitud. Un problema no es un problema, sino el problema es tu actitud acerca del problema. Cómo tú respondes ante un problema que se te está presentando. La mayoría de las veces, la mayoría de las discusiones, la mayoría de los problemas los podemos afrontar mejor o evitar dependiendo de cómo respondemos a ese problema. Recuerdan que hace un momento hablábamos de los hábitos. Normalmente decimos que fumar es un mal hábito. ¿Por qué? Porque nos daña la salud. Entonces, pero cuando nosotros queremos quitarnos un mal hábito, como puede ser el fumar, eso nos produce ansiedad. ¿Por qué nos produce ansiedad? Porque normalmente cuando nosotros, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, vamos creando hábitos, diferentes hábitos, algunos le dicen manías, y vamos generando hábitos. Algunos hábitos, estos se van formando como una pared de ladrillo, y cada hábito es como un ladrillo y se van mezclando los hábitos buenos como los hábitos malos y va construyendo nuestra personalidad, parte de nuestra personalidad. Ese ladrillo, que puede ser el de fumar o algún otro mal hábito que yo haya adquirido, queda inserto en mi ser, y sacarlo es muy difícil, súper difícil. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está acostumbrado, mi mente está acostumbrado a eso. O sea, la única forma de sacar un mal hábito, cualquiera que sea, yo dije el de fumar por ejemplo, cualquiera que sea, tiene que ser reemplazado inevitablemente por un buen hábito. Lo hayan hecho consciente o inconsciente, tienen que hacerlo. Es decir, si hoy determinan que van a hacer un cambio en su vida, ya sea
para evitar un mal hábito que tienen o que están adquiriendo un mal hábito, tienen que reemplazarlo por un buen hábito. Por ejemplo, si ustedes quieren dejar de fumar, no es dejar de fumar inmediato, porque si yo saco el cigarrillo de inmediato, me va a quedar un hueco en mi pared de ladrillos y no voy a tener ansiedad al día siguiente por dejar de fumar. Entonces, normalmente se recomienda empezar a dejar de fumar paulatinamente y reemplazarlo con una actividad, por ejemplo, que puede ser ejercicio, una caminata, es decir, hoy voy a caminar 400 metros y dejo un cigarrillo, mañana dejo otro cigarrillo y camino 800 metros y al final alguien justo me dice que crear un hábito son 21 días, efectivamente eso es 21 días. Es aproximado, no todas las personas, pero normalmente uno tarda 21 días en crear un buen hábito o un mal hábito, ¿no? Así que cuidado con los hábitos que tenemos porque tenemos que trabajar en ellos y la mayoría de nosotros sabemos conscientemente de cuáles son aquellos hábitos que nos hacen daño. Entonces tenemos que estudiarlos para ver qué es lo que podemos hacer en este 2021. Antes de intentar cambiar algo, nosotros siempre queremos tratar de cambiar. Y puede ser un trabajo, una empresa, y siempre tratamos de criticar lo que está afuera y no lo que está dentro. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar aquello que no nos gusta es trabajar en el yo, trabajar en mi interior. Y existen 5 etapas secuenciales para el cambio de una persona. Acá decía el escritor ruso, Tolstoy, dice, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Siempre, a lo que me refería, siempre tratamos de criticar y de cambiar al resto de la humanidad, pero no empezamos por nosotros. Esta es la primera, recuerden que hablamos de 5 etapas secuenciales, o sea, cómo cambiarme a mi persona. Bueno, entonces, este es el deseo. Y el deseo se refiere a la fuerza interior que una persona tiene para iniciar el proceso de cambio. Eso incluso, por ejemplo, se lo dicen en estas charlas de los alcohólicos anónimos, que uno ve a veces en televisión o en algún programa. Lo primero que le preguntan es, ¿tienes deseo de cambiar? Y así, en muchos otros factores, ¿tienes deseo de hacerlo? ¿Tienes deseo de ser mejor? Acá se refiere a cuando uno está en una zona de confort, o sea, decir, yo quiero comprarme una casa, yo quiero graduarme, yo quiero comprarme un carro deportivo, yo quiero viajar a Italia, pero no doy el primer paso, siempre estoy en mi zona de confort, donde me siento cómodo, donde nado con los pececitos alegres, donde nadie me molesta, etcétera, pero no hago un mayor esfuerzo. Todo lo que representa éxito y todo lo que representa una mayor ganancia está fuera de la zona de confort. No está dentro de la zona de confort. Entonces, si queremos avanzar, es decir, si queremos alcanzar la montaña, tenemos que cruzar ríos, tenemos que cruzar, saltear rocas, tenemos que cruzar una llanura, tenemos que caminar por la nieve, tenemos que prepararnos, etcétera. Tenemos que salir de caminar en forma plana. Es decir, la forma plana es la zona de confort. Los otros obstáculos están fuera de la zona de confort. Por lo tanto, entonces acá el deseo es súper importante, es lo más importante. Acá vamos a hablar de la decisión. En Latinoamérica nosotros decimos que tomamos decisiones. Es decir, se nos presenta algo y tomo la decisión, voy para acá, o voy para allá, o voy para el otro lado. En Estados Unidos,
desde que vivo en Estados Unidos y yo escucho a los americanos, la traducción al inglés es decision making. Ellos hacen las decisiones. Y me gusta el término de hacer las decisiones. Es decir, no solamente tengo que decidir por dónde voy a ir, sino que la voy a fabricar, la voy a hacer, la voy a moldear a mi persona, a mi gusto, a mis deseos. Entonces, y en este caso es necesario tomar una posición firme para tener, obviamente, para tener una conducta adecuada para lograr el éxito. Pienso en mi futuro y deseo progresar, entonces hago la decisión, es decir, me voy a ir por este camino y no por ningún otro. En ese momento, cuando decido fabricar mi camino, mi propio camino, y no el que se me está presentando al lado, sino deseo fabricarlo, en ese momento estoy haciendo la decisión, conscientemente. Determinación. Y esto también es importante ahora que están escribiendo lo que van a hacer en el 2021, consiste en establecer una fecha concreta para iniciar el cambio de hábito. Por ejemplo, si ustedes decidieron que van a aprender francés o que van a hacer un viaje a Italia o que van a desarrollarse en alguna carrera en específico, le tienen que poner fecha de inicio y fecha de término. Ustedes están visualizando el futuro. Por lo tanto, eso es una fotografía que ustedes se están tomando del futuro. Yo en diciembre del 2021 o enero del 2022 me tengo que ver así. Y, y eso determina, desde el inicio, determina el cambio de hábito. Entonces yo tengo que escribir exactamente, es como si fuese un proyecto de mí mismo, decidir cuáles son los detalles de ese objetivo a alcanzarse. Y obviamente poner el coraje que se necesita para actuar. La mayoría, muchos de nosotros emprendemos cientos de cosas al año y se sorprenderían la cantidad de aquellas cosas que dejamos en el camino. Entonces, es importante definir, convertir la decisión en un hecho real, hacerle seguimiento, y por eso es importante anotar a aquellas personas que vi que estaban anotando. Es muy importante revisarlo, no solamente revisarlo en diciembre, sino revisarlo el mes que viene, revisarlo en mayo, en junio, en julio, hacerle seguimiento a ese proyecto y a esa determinación. Y cuando hablamos de disciplina, significa que lo tenemos que hacer voluntariamente. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo pertenecía, en algún momento pertenecí y todavía pertenezco como senador a la Cámara Junior Internacional. Y esto es una organización, algunos quizás la conozcan, la Cámara Junior. Y en el momento de que es una organización sin fines de lucro con múltiples beneficios, sobre todo para el desarrollo del liderazgo. Y cuando fui a la juramentación, alguien habló, dice, tú viniste aquí como voluntario, obviamente es una organización voluntaria, pero en el momento que uno dice que sí, uno deja de ser voluntario. Es decir, ya es comprometido, es totalmente comprometido, activo. Entonces, cuando tú decides hacerlo voluntariamente, sin ningún tipo de excusa, te estás comprometiendo. Y esto es la disciplina es algo característico en las personas exitosas. Es decir, si ustedes tienen la costumbre, y en este caso es una disciplina, de levantarse temprano para comenzar una tarea a determinada hora, eso les va a indicar que son personas organizadas, que van a poder desarrollar determinadas tareas y que pueden manejar su tiempo.
como habíamos hablado antes, hay personas que inician actividades con gran entusiasmo y a los pocos días ya como que se cansaron, se fastidiaron, eh, le pierden el interés. Entonces, la disciplina es algo que uno tiene que cultivar y es lo que te permite desarrollar aquellos proyectos que a veces parecen inalcanzables. Entonces, es bien importante trabajar el tema de la disciplina. La siguiente es la demostración. Aquí aparece en la pantalla aparece un iceberg con varios pingüinos. Normalmente los pingüinos que son jóvenes o que nunca se han lanzado, los que nacieron en el continente, siguen a los más viejos, a los padres o a los tíos, a los abuelos, a los que estén adelante, y ellos siguen por demostración. Es decir, que si el primero se lanza hacia el mar, entonces los demás lo van a seguir. Entonces, esto es importante y eso funciona mucho con nuestros hijos, funcionan con nuestros colegas, funciona con nuestro ambiente. Si nosotros demostramos lo que podemos, lo que somos capaces y lo que es un nuevo hábito en nosotros, ese es el mejor incentivo para desarrollar una conducta rápidamente. Es decir, si nosotros sabemos hacer bien algo y lo sabemos demostrar, los que están a nuestro alrededor nos van a ayudar a cultivar ese hábito y al mismo tiempo a obtener utilidad de ese hábito. Entonces, es súper importante la demostración. Una persona que es líder, las personas líderes son los que crean oportunidades. Es decir, son aquellas personas que logran transformar a otros. Aparte de transformarse a sí mismos, logran encender aquello que una persona, o sea, logran encender aquel fuego que significa la actitud en una persona, ¿no? Uno le llama la energía, el fuego interior, pero si tú en tu medio ambiente, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en lo que haces, no tienes la suficiente capacidad de encender el fuego interior de las otras personas, tienes que trabajar en eso. Es decir, tienes que trabajar en desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues la primera etapa es el deseo y después trabajar conscientemente en aquellas cosas como saber hablar, saber escribir, saber interrelacionarme, aprender nuevos idiomas, saber saludar, saber crecer. Y entonces eso me va a crear oportunidades, saber interrelacionarme. Los líderes están con la innovación. Es decir, es importante en la actualidad saber que todas las empresas, todas, sin excepción, están buscando gente que sea inteligente, que sea emprendedora, que le dé ideas nuevas, que sepan desarrollar. Ustedes pueden ver la imagen que está ahí. Hay dos imágenes. En este caso, estamos viendo una cortadora de césped, una cortadora de grama o como le quieran llamar. Y el primero es un individuo que, mejor dicho, el segundo es un individuo que agarró una vieja cortadora de césped a motor y la convirtió con una bicicleta, la convirtió en algo que él puede manejarla haciendo ejercicio y con menor esfuerzo. En el segundo plano, alguien con una aplicación dice, bueno, yo pienso que podría cortar el césped en forma robotizada y entonces adaptó a aquella famosa aspiradora que se salió hace algunos años, que es robotizada. Entonces dice, ¿por qué no hacer una cosa similar para cortar el césped? Y entonces de esa idea surgió otra. Normalmente nosotros nos alimentamos de diferentes ideas y de esa idea salió la cortadora de césped robotizada. Por lo tanto, si yo tengo el acceso, tengo el poder adquisitivo para poder comprar una cortadora de césped robotizada, lo voy a hacer. Pero lo importante en este caso es que
hubo alguien en esa empresa que pensó en forma diferente, rompió las reglas, es decir, porque porque todas las cortadoras de césped tienen que tener manillas, o porque todas tienen que tener cómo empujar, o porque todas tienen que ser con motor. En este caso es eléctrica, es recargable y se maneja sola. Por lo tanto, es una persona que pensó diferente y por lo tanto llevó a esa empresa a tener un determinado éxito. Pero hace un tiempo, hace poco vi una foto de él cuando tenía, no sé si 19, 20 años, y él siempre solamente estaba codificando cosas para un programa, un software de un banco, algo financiero. Y, y es una persona que tiene fundamentalmente, aparte de ser inteligente, es una persona que tiene una actitud a convertir aquellas cosas en realidad. Pero otra cosa importante en él es que él es un excelente vendedor, y ahora después vamos a hablar de cómo ser vendedores. Es un excelente vendedor, ¿por qué? Porque él empuja a las otras personas, enciende a las otras personas a que lo sigan en los proyectos y que inviertan en los proyectos de él. Entonces, por lo tanto, ahora uno de sus tantos proyectos es conquistar Marte y desarrollar una estación permanente en Marte en el futuro. Y por lo que se ve, no es no es un futuro muy lejano. Acá dice, próximamente Internet satelital de banda ancha. Eso ya está ocurriendo, ya están lanzando cohetes prácticamente casi semanalmente, están lanzando cohetes con satélites, y eso ya prácticamente es un hecho. Entonces, la otra cosa que tenemos que aprender de él es que a él se le han caído cohetes, se han estrellado, se han explotado, ha tenido problemas con los carros que ha inventado. Constantemente tiene problemas, pero no se frena por esos problemas, sino que él aprende de sus errores y trata de desarrollar las cosas en equipo. Por lo tanto, para llegar a un cohete que podía volver solo a la Tierra, aproximadamente, no sé si estrelló 4 o 5 de esos y unos cuantos millones de dólares, obviamente, pero aprendió y no se quedó, porque se me cayó el primero, no lo voy a hacer más. Y esto es una actitud constante que tiene él. Por eso tiene éxito. Los líderes son imprudentes. Dice, los líderes, ¿por qué imprudentes? Porque reimaginan reglas totalmente nuevas. O sea, frente a enormes posibilidades de fracasar, eso es ser imprudente, lo dijo Galileo, no lo dije yo. Entonces, hay personas que son imprudentes, se retan a sí mismos y retan las cosas, simplemente por decir, y esto porque es redondo, y esto porque es cuadrado, y esto porque debería ser plano, y esto porque es de esta forma y no puede ser de otra, o por qué no me puede servir. Entonces, son aquellas personas que se repreguntan y se reimaginan cosas completamente nuevas. Si Cristóbal Colón, que muchas personas creen que él no sabía para dónde iba, hay otros historiadores que sí dicen que sabía para dónde iba, y así como muchos otros conquistadores, son gente que ha sido completamente imprudente en el momento de reimaginar reglas nuevas. Dice, ¿ser irreverente consideras que va de la mano con la imprudencia? No, yo no mezclaría irreverente con imprudencia. Cuando hablo de imprudencia es decir, ¿por qué esta regla tiene que ser así? No necesariamente tengo que ir en contra de toda la sociedad, sino estoy hablando más de cosas que puedo inventar, que puedo fabricar. Influir a que sea diferente es diferente a ser irreverente. No necesariamente ser imprudente tiene que ser irreverente.
es mi opinión personal, ¿no? Dice, los verdaderos líderes no temen al fracaso y se reorganizan y perfeccionan si hay fracaso. Correcto. No les da miedo el fracaso. Por ejemplo, Bill Gates, desde que empezó el primer software hasta el Windows que tenemos, todos los Windows han fallado, según mi criterio. Todos tienen problemas. Él se ha quedado atrás, ni por casualidad. Él es un tipo que sigue adelante, pese a los errores, a las críticas, a todo, y es una persona, aparte de hacer muchas otras cosas, es una persona millonaria y tiene su objetivo bien claro. Por lo tanto, dice acá, no siguen la moral de estos tiempos, su pensamiento está adelantado en muchos años o siglos. La perseverancia es muy importante en los líderes, así como Steve Jobs crea justamente. Dice, los líderes derriban barreras. Es decir, si yo necesito hablar con una persona que me va a solucionar un problema o un equipo o un desarrollo o algo que vive en Australia, ¿qué es lo que me impide hablar con esa persona? ¿El idioma? No. ¿Por qué? Porque puedo usar un traductor, puedo usar a alguien que me ayude, puedo aprender lo básico e intentar intercambiar ideas. Es decir, hoy el mundo está delante de ustedes en su computadora. Es decir, si yo quiero algo que está en China, está en India, está en Pakistán o está en Alemania, lo puedo conseguir. Es decir, tenemos que sacarnos la ceguera de que el idioma nos está impidiendo, que mi país es del tercer mundo, del segundo mundo, del primer mundo. Eso en este momento no existe. Existen países más poderosos económicamente, pero hoy por hoy tenemos acceso a muchas oportunidades. Los invito a derribar esas barreras, ¿no? Los líderes, y bueno, ahora estábamos hablando de tecnología, que se nos fue el internet, pero eso puede ocurrir. Dice, los líderes deben enamorarse de la tecnología. No necesariamente tengo que ser un experto en internet, tengo que ser un experto en páginas web, tengo que ser un experto en codificación, sino saber cómo utilizar esa tecnología. Y eso es lo más importante. Porque para todas las cosas tenemos gente que es experta. Las personas que son líderes son las que saben aprovechar la tecnología en favor de sus proyectos. Por lo tanto, tenemos que saber para qué me sirve un software, quién lo puede manejar y quién me puede ayudar a aprenderlo o quién me puede ayudar a utilizarlo para el provecho de mi proyecto o de lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, tengo que estar enterado de las nuevas tecnologías, tengo que aprender a cómo usarlas, conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y es bien importante, digamos, estar atento a todas las noticias a lo que se refiere a tecnología. Este individuo se propuso que iba a hacer grandes negocios, grandes logros, y era un excelente vendedor. Entonces, si usted no quiere, no le gusta vender, entonces tiene que resignarse a ser un empleado, resignarse a ser una persona que está en otro lado. Pues no necesariamente digo que sea malo, pero es difícil, si no me gusta vender, es difícil ser líder. Por lo tanto, un líder tiene que saber vender su idea, saber vender su trabajo, saber vender lo que conoce, saber venderse que está enamorado de algo. Esto es súper importante. Alguien me dice, era atrevido en las ventas. Mi pregunta hacia ustedes, ¿les gusta vender? No me refiero a vender una taza, una prenda, un auto. Me refiero a vender ideas. Dice, todos vendemos algo. Vender mis ideas, sí. Fundamentalmente es cómo conquistar a las otras personas, cómo enamorar a las otras personas de quién soy yo como líder, de quién soy yo como profesional, ¿no?
y eso me va a traer éxito en la vida. Dice, a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Sí, suele suceder. Y los a vendernos para conseguir el trabajo que queremos. Vender nuestras habilidades, correcto. Por ahí decía, hay un tricky, dice, aquella persona que tiene el poder y no cree que tiene el poder, realmente no lo tiene. Aquella persona que cree que tiene el poder, aunque no lo tenga, lo tiene. Es decir, el poder nace de ti mismo en principio. Y cuando tú crees que tienes el poder y lo sabes vender, lo sabes proyectar, entonces las personas reconocen ese poder en ti. Y ahí es donde viene tu liderazgo. Los líderes aman la política. ¿Qué significa la política? Significa que es conseguir que las otras personas hagan cosas. Si no le gusta la política, no conseguirá nada. Usted no es un líder. Y cuando hablo de política, no hablo simplemente de los políticos que están relacionados con el gobierno. La palabra política viene de ser un buen ciudadano, de polis, de ciudad. Y fundamentalmente, por ejemplo, Elon Musk y otros líderes que nosotros conocemos, vamos a decir, empresarialmente en el mundo, son personas que hacen que otras personas hagan cosas. La clave es crear una buena comunicación con el cliente, pero muchos no saben cómo hacerlo. Bueno, para esto, primero la primera cosa, hay un libro muy importante que es y muy antiguo, debe tener como 5.000 años de antigüedad, es el libro de la guerra, se llama, el arte de la guerra, y es de Sun Tzu. Y entonces dice, uno de los principios del libro dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, 100 batallas vencerás o ganarás. Es decir, lo importante primero para poder venderte, ese principio aplicado a las ventas, aplicado al liderazgo, aplicado a tu desarrollo, primero es importante conocerte a ti mismo, saber cuál es tu producto, saber cuáles son tus habilidades, incluso tus debilidades, hacer un FODA de ti mismo, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus aptitudes, entenderte a ti mismo, conocerte. Y después investigar cuál es tu campo de acción. Y eso es, entre paréntesis, el enemigo. Entonces, cuando tú conoces el campo donde te vas a desarrollar, lo estudiaste y te conoces a ti mismo, es mucho más fácil ganar una posición, ganar una batalla, conquistar el mercado, saberte vender, lograr tu trabajo. Por lo tanto, es conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y 100 batallas vencerás. Los líderes aceptan la responsabilidad. ¿Qué significa aceptar la responsabilidad? Es que no se laven las manos. Por ejemplo, la semana pasada ocurrió algo bastante problemático en Houston, bueno, en todo Texas. La temperatura, el vórtice polar bajó y la temperatura en Houston, normalmente en esta época es entre 60 a 70 grados Fahrenheit, bajó a 20 grados o 10 grados Fahrenheit, o sea, como 10 grados bajo cero en algunas partes. ¿Qué pasó? Se nos fue la electricidad en casi todo el estado y los líderes de la Corporación Eléctrica de Texas, que es independiente del resto del país, hace un par de días, todos, por lo menos 5 de ellos renunciaron. Es decir, esos líderes aceptaron su responsabilidad. Y hoy por hoy todavía se sigue discutiendo y están mostrando la cara de lo que pasó. Sean culpables o no sean culpables de lo que ocurrió, esos líderes aceptan la responsabilidad. Y saben también cómo
en el momento determinado cómo delegar, o sea, o cómo renunciar y pasarle la pelota, pasarle el esfuerzo a aquella persona que sea más capaz o que sea el elegido en continuar la carrera. Por lo tanto, es importante que un líder tenga ese sentido de responsabilidad. Esto es algo que nos cuesta mucho, pero incluso a mí que yo he facilitado muchos cursos de capacitación y siempre caemos en la misma, vamos a decir, el único animalito que cae en el mismo hueco siempre es el ser humano. Los líderes se fijan en qué cosas no hacer. Entonces, siempre tenemos muchas distracciones. Hoy tenemos muchas distracciones. Por ejemplo, agarramos el teléfono y nos sonó el ruidito del Instagram o del Facebook o del Twitter o lo que sea, y estamos concentrados desarrollando un proyecto y ¡pac! Suena esto y de pronto perdimos 10 minutos viendo una noticia que capaz que era una cosa tonta, y es una cosa que no debemos hacer. O sea, cuando estemos concentrados en un proyecto, tratemos de enfocarnos. Y entonces es importante en la mañana, cuando lleguemos a la oficina o cuando nos levantemos y trabajemos desde nuestra casa o de lo que sea, es hacer una lista de las cosas que no debo hacer. Y verán cuántas cosas se simplifican. Es decir, mira, estoy así perdiendo tiempo con esto, estoy perdiendo tiempo con aquello, estoy perdiendo tiempo con esto. Debo enfocarme y planificar. Es bien importante. Importantes las cosas que son urgentes, las cosas que debo hacer que no son importantes ni urgentes, pero que debo hacerlas. Entonces, eso, y las cosas que no debo hacer. Entonces, tengo que establecer prioridades. Los zombies. Los zombies son malísimos líderes. Yo me confieso que soy bastante work alcoholic. Work alcoholic somos aquellas personas que nos gusta trabajar y de pronto no nos damos cuenta ni de la hora, ni del tiempo, y cuando queremos acordar no le prestamos atención a la familia o no le prestamos atención a las otras actividades que nos pueden hacer bien, como puede ser hacer ejercicios, hacer gimnasia, ir a tomar un café con un amigo, hacer otras actividades. Entonces, si nosotros permanecemos e intentamos trabajar más de las horas que nuestro cerebro nos permite desarrollar ideas frescas y trabajar conscientemente, vamos a empezar a hacer cosas mal. y el principio, por eso decimos que los zombies son malísimos líderes. Una persona que anda zombie, que necesita 5 cafés seguidos para poder estar concentrado, entonces no va a poder llevar ningún trabajo. Tómese un descanso, salga a caminar aunque sea unos metros, tome aire y tómese el tiempo para pensar, para desarrollar, para estar solo incluso si es necesario. Vamos a hablar de este punto que es bien importante. Quizás lo habrán escuchado anteriormente y lo han visto en otros seminarios. Los líderes expresan su pasión, es decir, volvemos a la parte de la venta. Dicen, cacarean, hablan de lo que es su pasión, de lo que saben hacer. Por lo tanto, cuando yo estoy reunido con alguien y hablo de lo que yo hago, aun cuando no tenga la intención implícita de venderle algo a esa persona, le estoy contando lo que estoy haciendo. Y en ese momento esa persona se convierte en mi comprador. Entonces, estoy expresando mi pasión. La visión es cuestión de enamoramiento de una idea. Entonces, cuando yo me enamoro de una idea, yo le saco una fotografía, pero le saco una fotografía del futuro. Yo me imagino
cómo va a ser mi empresa o cómo voy a ser yo dentro de 1 año, 2 años. Estoy recibiendo el título del posgrado de UTEL, por ejemplo, y eso me va a permitir abrir la puerta para conseguir un trabajo mejor o para desarrollar un proyecto mejor. Entonces, me visualizo yo teniendo el diploma en la mano o me visualizo yo siendo el propietario de una pequeña empresa o de una mediana empresa. Me visualizo yo viajando. Me saco la foto a mí mismo del futuro y la reviso mensualmente. Estoy cerca de cumplir mi objetivo, voy camino a ese objetivo, lo estoy haciendo bien. O sea, es decir, ser crítico conmigo mismo, no lastimándome, sino revisando aquellas cosas que no me permiten avanzar. Y la visión es una cuestión, acá dice, y escribí, de amor, salvaje, apasionado, incontrolado. Es decir, cuando yo me propongo algo, lo logro. Pero recuerden, hay que planificar. Les voy a contar una anécdota o algo personal. Hace unos años atrás, me tocó vivir por trabajo en Santiago de Chile. Y cuando terminó mi trabajo, después de 3 años, terminó mi trabajo en Chile y me tenía que mudar a México. Yo siempre había tenido la idea de viajar en carro por toda Latinoamérica. Y entonces, por lo tanto, aproveché la oportunidad, me compré un 4x4. Y digo, pero bueno, antes de salir, ¿qué debo hacer? Entonces empecé a investigar las rutas, empecé a investigar por qué países debía pasar, cuáles eran los lugares seguros, cuáles eran los lugares inseguros, dónde me podía quedar, dónde no me podía quedar. Pero mi visión era llegar a Guadalajara, que era mi destino final, en un determinado tiempo. Y pasé alrededor de 3 o 4 meses planificando antes de salir qué era lo que iba a hacer. Y saqué una fotografía de mí llegando a Guadalajara desde Santiago de Chile. Y efectivamente lo logré. Básicamente no pasó nada extraordinario, vamos a decir, feo en el camino. Y casi todos los lugares que había planificado se cumplieron, excepto 2 o 3 contratiempos por cuestiones climáticas o cosas que no encontré. Pero básicamente logré mi objetivo. ¿Y por qué? Porque lo planifiqué, lo estudié, lo desarrollé y tenía la pasión de explorar eso, de sentirme bien con hacer eso. Entonces, los invito a que hagan lo mismo a partir de hoy. Recuerden tener la actitud de ser líder, la actitud de tener éxito, de llegar al éxito. Recuerden que el éxito no es simplemente, no es una sola llegada, son varias llegadas y varias partidas. Recuerden el tema del juego, que esto es bien importante, cumplir cada etapa del juego hasta llegar a la meta. Y como ven aquí en la lámina, ven a una chica, no sé si ven la sombra, la pueden lograr ver a la sombra. Sí se ve. ¿Qué se ve en esa sombra? ¿Qué hay detrás de esa chica? Una super chica, correcto. Esa super chica está dentro de ella, está dentro de ustedes, lo único que tienen que aprender es a desarrollarla, a fabricarla, a motivarla, a enamorarse de esas, y todo lo que está a partir de ahí va a salir. Entonces, como dice en inglés, ahí dice, bueno, tenemos el principio, los retos que vamos a establecer, las ideas que vamos a tener, se nos van a presentar problemas, vamos a tener crisis, tormentas, bueno, acá dice taxes, porque estamos hablando de pronto de empresa, vamos a tener competencia, lobby, pero el final está allá. Entonces yo tengo que sortear todas esas cosas para poder lograr mi objetivo, para tener éxito. El marketing personal no solamente es hablar de liderazgo,
tenemos que trabajar la parte de oratoria, tenemos que trabajar la parte de redacción, tenemos que trabajar las técnicas diferentes de liderazgo, tenemos que trabajar lo que es venta, tenemos que trabajar en la actitud, cómo desarrollar la actitud. Por lo tanto, el trabajar en lo que es marketing personal, esto es un curso mucho más largo, es un curso mínimo de 24 o 30 horas. Hoy quisimos hacer una breboca de lo que es el marketing personal. Y como dice la lámina final, los líderes son la marca. Es decir, nosotros nos fijamos en esos líderes porque los tomamos como ejemplo. Y tratemos de ser en mayor o menor medida los ejemplos en nuestras comunidades, en nuestra universidad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra familia, porque eso es lo que crea marca. Y las demás personas reconocen eso. Por lo tanto, cuando nos reconocen, nos ayudan a progresar mucho más rápido. Entonces les agradezco a UTEL y a todos ustedes que me escucharon.